Bueno, lo que me gustaría es conversar un poquito en estos días acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con, si se quiere, los extremismos. ¿En qué sentido? Existen dos grandes sistemas teológicos, para decirlo de alguna forma. Por supuesto tienen sus variantes, ¿ok? Está por un lado, sí, lo que es un sistema dispensacionalista, y por otro lado lo que es un sistema pactista o el pactismo. Nosotros tenemos la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, ellos dividen la Biblia en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, son dos grandes, digamos, sistemas teológicos que existen. Pero, ¿cuál es el problema? Y esto es lo que quisiera empezar a conversar un poco sobre esto. El problema es que el pactismo, digamos, tiene una postura respecto a lo que significa el concepto de la perseverancia de los santos. Es decir, que ambos sistemas queremos que una persona cuando es salva para siempre. Y Dios preserva, ¿sí?, a sus hijos, digamos, de manera que no hay forma de que se pierdan en el camino. Entonces, este concepto de la perseverancia de los santos, ellos llevan a un extremo donde de alguna forma, es decir, el énfasis es tan fuerte en el sentido de que hay que demostrarlo, ¿ok? Entonces llega un punto donde ya raya con lo que es la salvación por obra, o sea, porque tiene que mostrarlo. Si no lo demostraste, no sos salvo, ¿ok? Este es un poco el concepto. De manera que si vos sos una persona, qué sé yo, no sé, en algún momento te apartaste, entonces nunca fuiste salvo, te dicen, por ejemplo. Entonces es como que por eso ellos se enseñan lo que se llama señorío de Cristo y cosas por el estilo. De hecho, hay un libro muy interesante de John MacArthur, se llama El Evangelio según Jesucristo, que es un poco la Biblia aunque MacArthur, para ser honesto, digamos, tiene una mezcla en estas cuestiones, pero el punto es que este concepto del Señor Jesucristo es lo que ellos sostienen, que una persona para ser salva tiene que creer en Cristo como su Salvador, pero también tiene que recibirlo como su Señor. Y de hecho no existe en su teología el concepto de creyentes carnales, por ejemplo. Ahora, del otro lado, también queremos la perseverancia de los santos, pero el problema es que de este lado han evolucionado hacia el otro extremo. De manera que, como entre comillas, no hay pérdida de salvación, entonces pareciera que ya uno puede hacer lo que se le antoja con su vida. De tal manera que no importa ya cómo vivís, cómo es tu vida, el tema es que sos salvo y salvo para siempre. Entonces ya se va para otro extremo. Entonces ya justifican cualquier verdura de lo que ocurre de este lado, ¿sí? Lo que yo creo que indudablemente hay creyentes que puede apartarse, pero también hay muchos de los que se apartaron nunca fueron salvos, que es el otro tema. Pero como está de este lado, entonces uno acepta que, bueno, no importa, la persona dijo que es salva, y en todo el mundo, en la Argentina también, en algún momento entró una herejía, que es lo que yo le llamo simple oracionismo, que es que vos para creer en Cristo tenés que orar para recibirlo como tu Salvador. Si oraste, sos salvo. Entonces hemos puesto el concepto de la confianza o la fe, ¿sí?, en la obra redentora de Cristo de la cruz, en la oración. De manera que si vos oraste, sos salvo. Este es el concepto que se va al otro lado. Entonces lo que quiero empezar es a trazar un poco, encontrar un poco de equilibrio a la luz de la palabra de Dios. No es ni un extremo de tal manera que la perseverancia de los santos se demuestra por obras constantes, permanentes, cotidianas, de manera que si tuviste un delito, entonces no sos salvo, pero tampoco es lo que se enseña el otro extremo, que no importa lo que es tu vida, vos oraste y se acabó la historia. Creíste, listo, sos salvo. Pero yo conozco gente que han creído y vino, qué sé yo, una semana, un año a la iglesia y hace 40 años que está apartado. Y cuando uno habla con esa persona que te dice, no, yo creí, yo una vez oré. Bueno, listo. Así que el tema es
es tratar de encontrar el concepto del equilibrio de lo que enseña realmente la palabra de Dios sobre esta cuestión. Y por supuesto con esto seguramente vamos a ir trazando una línea de tiempo para ver algunos detalles interesantes, y si nos da el tiempo llegaremos un poco a lo que estoy preguntando recién acá al Pastor Zamora, el tema del tema de lo que es digamos, de la posición, digamos, escatológica que uno tiene, digamos, sobre lo que uno quiere respecto a la palabra de Dios, por supuesto. A ver, esto es, digamos, el gran enunciado, porque después detrás de todo esto hay miles de, digamos, de variantes y discusiones y cosas por el estilo, ¿ok? Porque aún dentro del dispensacionalismo está lo que es el dispensacionalismo clásico, que reniega del dispensacionalismo, es decir, a veces los sectores de esta gente de este sector se alía con la teología del pacto para denostar a lo que son el dispensacionalismo moderno, que se lo reconoce como el que nació a partir de Darby, Nelson Darby, y que ellos te dicen el dispensacionalismo moderno que nació a partir de Darby y cosas por el estilo, pero después dentro del pactismo también hay variantes, ¿sí? Una de las grandes discusiones que tiene en el mundo pactista tiene que ver con lo que es el paidobautismo. ¿Qué es el paidobautismo? La famosa discusión del paidobautismo tiene que ver con el bautismo del niño, de los niños, por ejemplo. En general nosotros recibimos, digamos, mala influencia desde un punto de vista teológico de lo que son los anabautistas, que solo que, digamos, en los tiempos de la Reforma se han diferenciado de los reformadores clásicos sobre el tema del bautismo, ¿no? Porque la Reforma clásica, sea luteranismo, calvinismo, lo que sea, o la Iglesia reformada, ellos siguen sosteniendo el bautismo por aspersión y bautismo de niños, por ejemplo. Los anabautistas han sostenido una postura diferente respecto al bautismo, han sostenido o han defendido el bautismo de adultos, personas que han creído, y además el bautismo es absolutamente simbólico, no tiene ningún tipo de injerencia respecto de la salvación de las personas. Pero ciertos sectores del pactismo tienen incluso una postura que raya con el catolicismo respecto de lo que es el bautismo infantil. O sea, de alguna forma el bautismo del niño, el bautismo es que lo introduce en el pacto de la gracia, y vieron que alguien sabe cuál es el significado del bautismo del niño en el catolicismo. En la Iglesia Católica cree que el bautismo del niño lo que hace precisamente es limpiar su pecado original. Entiéndase por el pecado original, y ahora vamos a ver lo que se mandó a Adán y Eva ya antaño, entre comillas. Es lo que nosotros hablamos de la naturaleza caída. Entonces, pero bueno, ciertos sectores de pactismo que creen en el paidobautismo, cosas por el estilo, tienen una visión un tanto que tiene una finalidad determinada. A partir digamos, del concepto que han desarrollado los anabaptistas o anabautistas, creemos que realmente el bautismo es simbólico y nada más, no tiene ningún tipo de agregado, absolutamente nada a la salvación, ni tiene que ver o aún ni tiene que ver con el tema de la predestinación y cosas por el estilo. Pero bueno, ahí tienen todas unas variantes, o sea, es el mundo que, digamos, detrás de todo esto. Han surgido ya hace, ¿cuánto? 30, 40 años atrás para acá, creo que para acá 70, para acá surgió toda una corriente nueva, es conocido como la nueva teología del pacto. Cuando usted ve NTP, ¿okay?, en algún lugar, es lo conocido como la nueva teología del pacto, que lo que busca en el fondo es hacer una síntesis entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. Así que este es un poco el asunto. Hay que entender cuál es la historia que Dios nos desarrolla en su palabra sobre su relación con el ser humano. ¿Ok? ¿Por qué motivo? Porque el problema es que si usted analiza cualquier religión existente en el mundo, aún dentro del mundo cristiano, todas las religiones tienen una particularidad.
Y la particularidad es que todo te dice que te llevamos a Dios, pero todo te dice que te llevamos a Dios a partir de la reforma del hombre, es decir, transformar el hombre en un ser, entre comillas, moralmente ejemplar. ¿Ok? Fíjese que una de las palabras que más se usa en todas las religiones tiene que ver con, por ejemplo, bondad. O sea, hablar de personas, tiene que ser una persona bondadosa, una persona que digamos, o resalta el hecho de un corazón misericordioso que ayuda al prójimo y no sé cuánta cosa más. Todas las religiones tienen estas variantes. El gran problema es que a veces nosotros llegamos a la palabra de Dios y venimos con el mismo concepto, que tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con cómo somos, ¿ok? Tiene que ver con el trato hacia, entre comillas, mi prójimo. Fíjese que acá, por lo menos en la Argentina, fíjese que hay una frase que es muy habitual cuando uno ve a una persona que hace muchas obras de bien, de caridad, ¿sí? Decimos que ya se ganó el cielo. ¿Ok? Es una frase bastante, digamos, recurrente. Por supuesto, digamos, hay variantes de esta frase. Por ejemplo, a todos los hombres casados se nos dice ya no ganamos el cielo hace rato. Pues imagínate, no es el hecho solamente de bancarte a tu germo, es bancarte a tu suegra. No es nada fácil. Pero bueno, el punto central es que la Biblia digamos, nos cuenta la historia ya no de las perspectivas de lo que la historia que el hombre ha escrito, las religiones. Romanos capítulo 1 nos aclara o nos muestra claramente que las religiones son obras humanas y cuál es la finalidad de la religión. Y es desde la perspectiva de la historia. ¿Vieron que dice que la historia lo escriben siempre quiénes? Los vencedores, los que ganaron. Desde cierta perspectiva es cierto. Por supuesto, después hay un revisionismo histórico, a veces bastante objetivo. Por ejemplo, ¿alguien vio la película Pelotón? La película Pelotón es interesante porque hace un revisionismo y en el monólogo final dice algo que es interesante. Charlie Sheen en el momento, en ese monólogo final, su pensamiento, y el tipo termina diciendo que el verdadero demonio estaba, o sea, hablando del enemigo, estaba dentro de casa. O sea, es un revisionismo donde realmente, digamos, habla acerca de una visión diferente acerca de realmente la guerra de Vietnam. El problema no eran los vietnamitas, era, digamos, los enemigos internos estaban dentro de su propia fila, de su propio país. ¿Okay? Digamos, es interesante toda esa cosa. Pero bueno, es así. Entonces, el hombre, el ser humano, ¿qué hizo? Aprovechó que expulsó a Dios de su vida y de su sociedad, escribió una historia acerca de Dios y de la relación del hombre con Dios. ¿Okay? La única revelación que tenemos de parte de Dios que nos cuenta la posta de qué es lo que pasó entre el hombre y Dios está en la Biblia, donde Dios nos cuenta precisamente cuál fue el problema, el conflicto entre el hombre y Dios. ¿Ok? Entonces, si queremos saber la verdadera historia de lo que ha ocurrido, está la palabra de Dios, está la Biblia. ¿Ok? Entonces, cualquier otra religión, aún una iglesia evangélica, ¿sí? Aún una iglesia bautista, si te quiere contar una historia propia respecto del problema del hombre de Dios, bueno, queme esa iglesia. A ver, sentido figurado, ¿no? Yo ya veo que van quemar la iglesia y después lo meten en cana y dice, el instigador, el pastor Pablo, el instigador. No, se lo estoy diciendo en forma figurada, ¿ok? ¿Por qué? Porque la realidad es que la historia real del problema del hombre con Dios ha sido revelado por Dios en su palabra. ¿Se entiende? ¿Es claro hasta acá el concepto? ¿Ok? Entonces, con esto en mente, vamos a empezar con Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 nos relata acerca de la creación.
por supuesto, el objetivo de Dios es, tenga en cuenta lo siguiente, es decir, la Biblia, digamos, tiene un objetivo muy claro. O sea, Dios no pretende a través de la Biblia, digamos, dejarnos una enciclopedia acerca de historia, geografía, o aún, digamos, cómo fue que Dios creó absolutamente todas las cosas. Sino que el objetivo de Dios es simplemente digamos, es un compendio acerca de cuál es el plan de Dios respecto de su relación con el hombre. Por eso fíjese en el detalle. O sea, digamos cómo Dios simplemente va de lo mayor hacia lo menor en un capítulo, en un enunciado, para terminar en lo que es la creación del hombre, porque a partir del capítulo 2 va a comenzar a tratar específicamente acerca de lo que tiene que ver la relación con el hombre. ¿Okay? Es muy interesante Génesis capítulo 1, hay mucha tela para cortar. Realmente el relato que aparece en Génesis capítulo 1 ha sido realmente, o sea, tiene una secuencia total y absolutamente lógica, de manera que si usted altera el orden como la secuencia de la creación, rompe, digamos, es decir, todo el equilibrio, para decirlo de una forma, de lo que nosotros conocemos o cómo conocemos lo que tiene que ver con la vida de la tierra. Realmente, si se altera el orden de la creación, digamos, destruye, si se quiere, el equilibrio de la existencia de la vida de la tierra. Pero si usted lee Génesis 1, básicamente es eso, comienza Dios hablando de la creación general de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y automáticamente de todo el universo, de todas las cosas, de esa declaración Génesis 2 va directamente hacia dónde? Hacia la tierra, porque ya tiene que ver con el ser humano. Automáticamente el 2 dice que la tierra está desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios andaba, digamos, caminaba, se movía sobre la faz del abismo. Entonces ya Dios comienza a relatar toda la secuencia de la realidad, para ser honesto, desde Génesis 1.3, perdón, Génesis 1.3 hasta Génesis 1.25, ¿ok? No hay creación. Todo lo que aparece entre Génesis 1.3 y 1.25 o 24, ¿sí?, ha sido todo creado en Génesis 1.1. No hay ahí ningún acto de creación. ¿Sí? No es que Dios, digamos, sino que lo que hay es un acto de, digamos, de ordenación, sí, de ordenar las cosas. Por eso fíjese que, no sé si alguna vez usted escuchó alguna, y de hecho hay muchos comentarios que hablan sobre esta cosa, de cuando dice sea la luz, ¿quién es la luz, por ejemplo? Pero no sé si le oyó alguna vez alguien haya enseñado o predicado diciendo que la luz es el Señor Jesucristo, que aparece en Génesis 1.3. ¿Escucharon alguna vez algo de eso? No, vieron que es muy común que gente que habla que Génesis 1.3, cuando dice sea la luz, es el Señor Jesucristo esa luz. ¿Por qué? Porque si recién en el día, creo, tercero o cuarto, si el día cuarto, en el Génesis 1.14, dice que recién ahí fue creado el sol. Porque dice, 1.14 dijo Dios, haya lumbrera de la expansión de los cielos para separar el cielo de la tierra. Entonces, si recién el día cuarto Dios creó el sol, ¿cuál es la luz del primer día? Génesis 1.3. ¿Se entiende? Entonces, o sea, están aquellos que dicen, ve que la Biblia es, digamos, es un desastre, hay contradicción, y aquellos que para defender esto dicen, no, sea la luz es el Señor Jesucristo, y entonces te va a ir al Nuevo Testamento diciendo, Cristo es la luz. Por lo tanto, la luz de Génesis 1.3 es el Señor Jesucristo. Entonces, hay toda una, digamos, en el mundo de la teología hay toda una discusión sobre todos los incrédulos, dice la Biblia, se contradice. Si en el día cuarto, Génesis 1.14, Dios creó el sol, entonces, ¿cuál es la luz que aparece acá en el Génesis 1.3? Tiene lógica, porque hasta donde yo sé, la luz que tenemos es la luz del sol. Aún la luz de la luna,
es la luz de quién? Del sol. Es el reflejo de la luz del sol. Entonces, si Génesis 1.14 aparece el sol y la luna, entonces, ¿cuál es la luz de Génesis 1.3? El problema, digamos, se soluciona, no es que Dios es contradictorio, tampoco la luz es Jesucristo, ni otra estrellita, ni nada por el estilo. Hay que entender lo siguiente. Primero, le digo, para lo que dice que es Jesucristo, quiere decir que ahí la palabra luz no es literal. Si luz se refiere a Jesucristo, quiere decir que la luz es en sentido figurado. ¿Ok? Es lo que se llama ay, se me fue la palabra. Bueno, ahora cuando vuelva le digo. Pero sería sentido figurado. No es luz literalmente. O sea, es complicado porque ¿cuál de todo relato Génesis capítulo 1, cuál es la parte que no es literal? O sea, cuando dice que Dios creó el hombre, ¿es literal o no? Cuando dice que Dios creó el cielo y la tierra, ¿es literal o no? Entonces, ¿por qué solamente luz no es literal? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Es un problema esto porque, bueno, no respeta la hermenéutica, las reglas hermenéuticas. O sea, hermenéutica, entiéndase, son reglas, principios de interpretación de un texto. Este es el problema. La palabra bará, si el verbo bará del hebreo, significa crear de la nada. Crear algo sin algo existente previamente. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si yo agarro esta silla y lo corto, ¿no? y lo transformo en un gatito, un ejemplo, ¿sí? No puedo utilizar esta palabra porque yo estoy creando algo a partir de algo previo, existente previamente. Y la realidad que esta palabra, bara, en todo Génesis 1 se utilizó 3 veces nomás, o se utiliza 3 veces. La primera que se utiliza, a ver, use la cabeza. ¿Dónde cree que está esta palabra? Génesis 1.1, exactamente, dice, en el principio creó de la nada, porque antes no existía la materia, ¿sí? Porque antes Génesis 1.1, ¿qué es lo que había? ¿Qué existía? Bueno, antes Génesis 1.1, fuera de Dios no existía absolutamente nada. Génesis 1.1 nos relata la creación de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? No había ángeles, no había un pepino. Solamente Dios existía en la eternidad pasada. Y Génesis 1.1 llega a tener existencia todas las cosas que Dios decide crear. En un solo acto Dios trajo a existencia de la nada todo lo que conocemos, sea material o inmaterial. ¿Okay? No hay ningún pasaje de la Biblia que se nos enseña que había ángeles que estaban con Dios en la eternidad pasada. ¿Okay? Génesis 1.1, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Okay? Y es interesante este tema de los cielos y no el cielo. ¿Okay? En plural, sabemos que la Biblia habla de 3 cielos. Entonces, en el principio creó Dios los cielos, todo, y la tierra. ¿Okay? Entonces, ahí se usa la palabra bara. De la nada existente previo, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Estamos hasta ahí? Las otras 2 veces que se utiliza este verbo, versículo 21 y el versículo 27, fíjese una cosita. Si usted lee en su Biblia, es interesante lo siguiente. Y está bien traducida. Y estoy seguro que nunca le dio demasiado bolilla a esta cosa. Por ejemplo, dice el versículo, supongamos, el versículo 14. Dice, haya lumbreras, ¿sí? Y así sucesivamente. Después el versículo, pensemos en el versículo 9. Dijo Dios, júntese las aguas. Versículo 11. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y así sucesivamente. Pero si usted analiza el versículo 1,
versículo 21 y el versículo 27, son las únicas tres partes que Dios crea de la nada. Es decir que en el principio de todo, Dios creó absolutamente todas, incluyendo la vida vegetal, porque después usted va al capítulo 2, nos va a decir que, ¿qué cosa? Que la vida vegetal empezó a producir, empezó a emerger a partir del momento que Dios generó las condiciones para que pueda existir la vida vegetal. Pero los únicos tres versículos que dice que Dios creó fue en el principio, el versículo 1, en el versículo 21 hizo todos los animales, y en el versículo 27 hizo al hombre. En el quinto día, ¿sí?, en el sexto día de la creación, Dios vuelve a introducir dentro del mundo, o sea, hace un nuevo acto de creación sobre lo que ya creó, es crear la vida animal y la vida humana. En el sexto día, ¿ok? ¿Se entiende el tema? ¿El sexto día? Sí, el sexto día. Entonces, son los únicos tres actos de creación que Dios hace. Es decir que, en el Génesis capítulo 1-3, el sol ya estaba creado. La tierra ya estaba creada, el agua ya estaba creado, la vida vegetal ya estaba creado. Entonces, por eso es lo que le dije, de Génesis 1-1, 1-3 hasta el 21, el cuánto, son actos de ordenación. Dios fue ordenando el mundo, su creación. ¿Sí? Génesis 1.1 creó cielo y la tierra, 1.2, la tierra está desordenada así, entonces Dios empieza a despejar todas las cosas. ¿Sí? Evidentemente había alguna razón para la cual, digamos, la luz del sol no llegaba a la tierra. Dios empieza a despejar el ambiente para que entre la luz del sol y así sucesivamente. En el cuarto día Dios ordena, ¿qué cosa? El funcionamiento del sol y de la luna, lo que da origen al día, a las estaciones y cosas por el estilo. Y eso es lo que permite, acto siguiente, que empiece a aparecer la vida vegetal, entre otras cosas. De manera que si Dios después... ¿Alguien sabe cuál es el principal agente de polinización? Porque la vida vegetal, para que pueda producir o desarrollarse, necesita la polinización. ¿Quién es el principal agente de polinización? No, los insectos. Los insectos. O sea que los insectos vienen después del cuarto día, o después del quinto día, y comienza el proceso de la polinización. Entonces lo que estamos hablando básicamente, Génesis capítulo 1, es la creación de todas las cosas, y luego ¿qué cosa? Dios ordena todo, y una vez que ordenó el mundo existente, crea los animales y crea el ser humano como último acto de creación, ya con una tierra totalmente preparada para que el hombre pueda disfrutar y vivir en este mundo. Así que, es decir, como el último acto de la creación, Dios crea el hombre. O sea que lo que estamos en Génesis 1, realmente, es el acto, nos relata acerca de Dios generando todas las condiciones para que el hombre pueda vivir, porque después nos dice que todo lo que hay en el campo, animales, sea bicho, sea planta, es para que coman. Así que, es decir, al final del proceso, ¿sí?, como frutilla del postre, lo que vemos es que toda la creación de Dios fue para ponerlo al servicio del hombre, para el beneficio del ser humano. ¿Ok? Y por eso entendemos, aparte por toda la Biblia, que el ser humano ha sido ni más ni menos, ¿sí?, la creación, entre comillas, predilecta o fundamental de Dios. Es decir que una plantita, un animal son muy lindos, pero no es igual que un ser humano. Lo que nos pretende enseñar la ciencia moderna, precisamente. El objetivo de la creación de Dios es para crear las condiciones para la vida del ser humano en este mundo. ¿Se entiende bien el concepto? Entonces, fíjese un detalle, y aquí aparece una cosa interesante. Primero, ¿por qué sabemos que, entre otras cosas, Dios en su mente, en su plan, ¿sí?, es el objetivo final en la mente de Dios, es crear
entre comillas, para hacer de una forma, una cosa que pudiese ser especial y particularmente diferente. O sea, el objetivo final de Dios, en el momento que Dios empieza a crear las cosas, Él empieza el diseño de toda, digamos, la creación, ¿a partir de quién? Para que tenga una idea, por ejemplo, cuando una diseñadora, por ejemplo, de moda, va a diseñar algo, o sea, una prenda de vestir determinada. Para diseñar esa prenda de vestir, parte de algo o de alguien. Entonces, por ejemplo, yo quiero diseñar una prenda para, qué sé yo, para Jacinta III, para su casamiento, de la princesa Jacinta III. ¿Ok? Entonces, todo su diseño va a girar en torno de Jacinta III. ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, si Jacinta III, ¿sí?, pesa 180 kilos, no voy a pensar un diseño, ¿sí?, digamos, para alguien que tiene una medida 90, 60, 90. Es más, yo soy Jacinta III, hereda el trono, y la diseñadora me hace eso, la mando a cortar el cogote. Me está cargando, vieja. Me estás bulingueando, me lo estás haciendo a propósito. ¿Se entiende la idea? Bueno, ¿qué significa esto? Que el desarrollo, el diseño de Dios de toda la creación fue pensando en el ser humano. O sea, Dios crea todas las cosas para que esté en condiciones para el ser humano. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? A partir de allí lo que hay que entender es lo siguiente. En el Génesis capítulo 1, versículo 26, ya no empieza a revelar este proceso. ¿Por qué? Porque al final que de todo y todas las cosas ya están en condiciones, Dios crea al hombre ¿a qué? A su imagen y semejanza. No ha hecho con ningún ser creado, sino solamente con el ser humano. Dios diseñó, su diseño original del hombre, ser humano, es ser diseñado a imagen y semejanza de Él. No solamente imagen y semejanza, sino que además que compartamos la naturaleza de Dios. Porque no hay otro ser creado a quien Dios le haya soplado en su nariz aliento de vida. Y no hay ningún ser humano, se le ha dicho, que después de eso el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Sí? No es que cuando Dios creó a Adán y Adán era un zombie. Adán tenía vida. Evidentemente este concepto de ser viviente tiene que ver con el soplo de aliento de vida, tiene que ver con el concepto de imagen y semejanza de Dios. Simplemente, digo, esto simplemente al pasar. Escúchame una cosita. ¿Alguna vez usted escuchó, porque vieron que hay incrédulos que te sale con este cuestionamiento y te dice como, te lo dice como, te agarré, ve que, vieron que hay gente que dice, Dios fue creado a imagen y semejanza de Dios, sí. Entonces, ¿qué Dios es, hombre o mujer? ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Ok? ¿Es hombre o mujer? Decídase. A ver, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿90, 60, 90? ¿O una persona con una pata peluda, ¿viste? Todo el cuerpo peludo, una barba que le cae por... ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Se entiende el concepto? Porque hay gente que... Bueno, esto en concepto tradicional, porque hoy modernamente la pregunta ¿cuál es la imagen de Dios? Es hombre, mujer, es el hijo del presidente, es... Claro, veo que tenés 40.000 cosas raras dando vueltas por ahí. ¿Ok? Pero bueno, el problema es que somos nosotros los creyentes los que no leemos la Biblia o no leemos correctamente. ¿Sí? Lo que yo creo que Génesis 1, 27, es el acto de la creación del ser tripartito, porque la Biblia se nos dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces dice versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, espíritu. A imagen de Dios lo creó, alma. ¿Después qué viene? Punto y coma. Para algo existe punto y coma, viene después punto y coma. Creó Dios el hombre a su imagen, Dios, coma, a imagen de Dios los creó, punto y coma. Después ¿qué dice? Varón y hembra los creó. Es decir, que lo que ha sido creado en la imagen de Dios no fue la parte corporal,
Después viene varón y hembra. Lo que fue creado a imagen y semejanza de Dios tiene que ver con nuestra alma, espíritu y alma. ¿Okay? Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es espíritu. Entonces, evidentemente, la primera parte de la oración habla de la creación espiritual del hombre. Después viene un punto y coma, una separación, y después, digamos, separando la parte espiritual de la parte física se nos dice que fue creado varón y hembra. ¿Ok? Porque esto tiene un objetivo también, entre otras cosas. Además de el objetivo de Dios de la complementación, tiene que ver con el acto de la procreación también. ¿Ok? Por eso se le dice fructificado y multiplicado. Porque si hubiera creado dos varones, y si crea dos hombres y Dios le dice multiplicado, y yo digo, me está cargando, ¿no? Qué chiste, qué broma mal gusto. O si hubiera sido dos mujeres, lo mismo. ¿Okay? Creó al hombre y la mujer, y después se le dice fructificad y multiplicados. ¿Okay? Así que, indudablemente, ¿sí? Todo el diseño de la creación ha sido pensado en el ser humano, a quien Dios le ha dado no solamente una vida física, sino que le ha dado una vida espiritual. Y esa vida espiritual, ¿qué tipo de vida espiritual? Estamos compartiendo la vida espiritual de Dios. En este ser creado, Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Okay? Y a partir de allí, nos relata una cosa. Versículo 28. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde mañana del día sexto. Pero yo lo que quiero dejar para mañana es lo siguiente. Del versículo 28 hasta el final. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con el ser humano? ¿Ok? Voy a hacer malo después, mañana le voy a meter una pregunta para romperle un poco la paciencia. Porque vamos a ver un versículo interesante. Entonces la pregunta es esta. Del versículo 28 hasta el final, ¿qué es lo que Dios está haciendo con el ser humano? ¿Ok? ¿Se entiende la pregunta? Ok, analícelo. Terminamos con una palabra de oración. Un hermano que quiera orar.